Saludos, aquí estamos en la primera parte de la clase número 4, la cuarta lección de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Al final de la lección anterior, de la clase anterior, estábamos viendo lo que son polinomios. Y aquí tenemos un resumen de la definición. Un polinomio, fíjense que es una suma de términos, o sea, un multinomio, con cierta variable o ciertas variables. La definición se la di con una sola variable, la variable x, ¿ve? Donde fíjense que esas variables van a tener que estar elevadas a exponentes enteros y no negativos, a la n, a la n-1, a la n-2, hasta llegar a la exponente 1, y finalmente aquí se sobreentiende que la x está a la 0, porque x a la 0 es 1 y 1 por a la 0 es la sub 0, ¿ve? O sea que empieza en 0, suba a 1, suba a 2, suba a 3, hasta llegar a el exponente n. Los exponentes de la variable del polinomio tienen que ser siempre enteros y positivos, o sea, cardinales. Bien, y entonces estos numeritos, más bien estas variables, a sub n, a sub n-1, a sub n-2, etcétera, no son variables en sí, son números constantes, que se llaman los coeficientes numéricos de ese polinomio. Y fíjense que tenían que ser números enteros constantes, fijos. Y entonces ese exponente más alto al cual aparece la variable del polinomio elevado da lo que se llama el grado del polinomio. Habíamos discutido este ejemplo, que fíjense que efectivamente es un multinomio, es una suma de términos. ¿De qué términos? Negativo 6x a la 4, un quinto x a la 3, negativo x y más 7. Es un multinomio con la variable x. Y fíjense que es polinomio porque esa variable x siempre tiene exponentes enteros y no negativos, o sea, enteros positivos, a la 1, a la 3, a la 4. ¿Ve? Así es que ese sería un polinomio en la variable x y de grado 4, porque fíjense que 4 es el exponente más alto al cual aparece elevado la variable que contiene ese polinomio que es x. Y aquí podríamos haber identificado entonces los coeficientes numéricos. El a sub 4 pues será el coeficiente numérico del término que tiene x a la 4. Y el término que tiene x a la 4, su coeficiente numérico es negativo 6. El a sub 3 es el coeficiente numérico del x a la 3, que en este caso es un quinto. El a sub 2 es el coeficiente numérico del término que tiene x a la 2, pero como en nuestro polinomio no hay x a la 2, pues entonces ese a sub 2 es 0. El a sub 1 es el coeficiente numérico del término con x a la 1, y el término con x a la 1, su coeficiente numérico es negativo 1. Al no estar escrito ahí se sobreentiende que es negativo 1. Y el a sub 0 es el término que no contiene la variable, o sea, el término constante, que en este caso es 7. ¿Ve? Fíjense en este otro. Fíjense que es un multinomio, ¿verdad? Que sí es una suma de términos. ¿De qué términos? 3x a la 5, 8x cuadrado, negativo 3x a la negativo 1 y 1. Pero no es un polinomio porque la variable que contiene ese multinomio, que es x, igual que en este caso, x, no siempre tiene exponentes enteros positivos. Por ejemplo, en este término, su exponente es entero, pero negativo 1. Así es que por esa razón no es un polinomio. Usted podrá decir a lo mejor, mire, es que 3x a la negativo 1, por lo que yo aprendí de las leyes de exponentes, ese x a la menos 1 yo lo bajo abajo, dejo el 3 arriba, lo bajo abajo y no se baja con exponente positivo 1. Y usted dice, pues tiene exponente positivo 1. No, porque fíjense que en la definición le exigen que la x siempre aparezca arriba. Y fíjense que son exponentes 1, aquí aparecería a la 2, a la 3, y así seguiríamos hasta llegar a x a la n. ¿Se fija? La x tiene que estar arriba, no abajo, como dice la definición, la x siempre arriba, no abajo, y con exponentes enteros y positivos. Así que por esa razón esto no es un polinomio, porque la variable que contenía en uno de los términos tiene un exponente que no es entero positivo, tiene aquí un entero negativo. Aquí tenemos otro multinomio, ¿verdad que sí? Perdónenme, este último es 5y, lo borré sin querer con la mano, 5y a la 3. A la 3. Fíjense que esa expresión es un multinomio, una suma de términos. ¿De qué términos? Negativo 1, 4y a la 2, negativo 6y a la 7, negativo 2y y 5y al cubo. Así que es un multinomio, es candidato a ser polinomio. Y es polinomio porque fíjense que la variable que contiene, que es la y, sus exponentes son siempre enteros y positivos. 3, 1, 7, vamos a aclarar este que es un 7, 2, ¿ok? La única diferencia de este polinomio con este y el que aparece en la definición es que fíjense que en la definición los términos aparecen en orden descendientes de la potencia de la variable.
x a la potencia más alta, 1 menos, 2 menos, hasta llegar a la 1 y finalmente sin ningún, el término constante. Pues yo lo voy a reescribir de esa manera. Primero el término con la potencia más alta, que en este caso es este, negativo 6y a la 7. Después vendría este, más 5y a la 3. Después vendría este, más 4y a la 2. Después vendría este, menos 2y. Y finalmente vendría el que tengo en primera posición, que es el menos 1. Y ahora, ¿verdad? O es el mismo polinomio, lo único que en orden descendiente de las potencias de la variable que contiene. Así que ese es un polinomio en la variable y, polinomio en la variable de grado 7, porque fíjese que el exponente más alto al cual aparece elevada la variable es a la 7. ¿Ok? Muy bien. Así que podemos identificar ahí sus... vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Sus coeficientes. Como es de grado 7, empezamos identificando el A sub 7, ¿verdad? El A sub 7, que es el coeficiente numérico del término que tenga la variable que es y a la 7. Así es que aquí el término que tiene y a la 7 es este y su coeficiente numérico es negativo 6. Así que el A sub 7 es negativo 6. Luego vendría el A sub 6, ¿verdad? Bajando de 1 en 1, A sub n, A sub 1 menos, A sub 2 menos, etc. Pues A sub 7, A sub 1 menos, A sub 6. Que sería el término que contiene a y a la 6. Pero aquí no hay y a la 6, ¿verdad que no? No hay ningún término con y a la 6, así que el A sub 6 es 0. Bajamos uno más, el A sub 5, que sería el coeficiente numérico del término que tiene la variable, que es y a la 5. Pero no hay ningún término que tenga y a la 5, así que el A a la 5 es 0. El A a la 4 sería el siguiente, ¿verdad? Bajando en orden de 17, 6, 5, 4. ¿Qué sería el término? Más bien el coeficiente numérico del término que tuviera y, que es la variable de nuestro polinomio, a la 4. Pero tampoco hay un término con y a la 4, así que el A sub 4 también vuelve a ser 0. Luego vendría el A sub 3, bajando de 1 en 1, que sería el coeficiente numérico del término que tiene nuestra variable, que es y a la 3. Y hay uno que tiene y a la 3, y su coeficiente numérico es 5. Así es que ese sería el A sub 3, 5. Luego viene el A sub 2, el que acompaña a y a la 2. Que en este caso aparece un término con y a la 2 y su coeficiente numérico es 4, así es que A sub 2 es 4. Luego vendría el A sub 1, que sería el coeficiente numérico del término que tiene la variable y, que es la variable de ese polinomio a la 1, que es este que está aquí, y su coeficiente numérico es negativo 2. Y finalmente tendríamos el A sub 0, que es el término constante, que en este caso es negativo 1. Así que ahí tenemos identificados los coeficientes, ¿okay? Negativo 1. Muy bien. Y como cuarto y último ejemplo tenemos esto, negativo 3. Pues mire, ese es un polinomio. Es un polinomio de un solo término. Ese es un monomio, ¿verdad? Un polinomio que es un monomio de un solo término. En ninguna variable, puede ser en ninguna variable o en cualquier variable, porque va a estar elevada a la potencia 0 al no aparecer, ¿verdad? Es un polinomio en cualquiera o en ninguna variable de grado 0. ¿Por qué? Porque fíjense que este es el término constante, el A sub 0, que no tiene ninguna variable, ¿verdad? O la variable que sea del polinomio no la tiene. Así que ese sería el A sub 0 y por lo tanto, si ese es el único que aparece, el grado es 0, ¿ves? Donde el A sub 0, que sería el único coeficiente numérico que aparezca, o que aparece ahí, es negativo 3. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, ese polinomio, que fíjese que es un monomio de grado 0. Puede haber sido un monomio de grado 1, por ejemplo, si hubiese sido menos 3a, pues un polinomio de un solo término en la variable a de grado 1, porque la a aparecía a la 1, y entonces lo que identificábamos era el a la 1, el único que tenía, ¿verdad?, que era menos 3, y entonces el a sub 0 habría sido 0, ¿verdad?, bajando de 1 en 1 hasta llegar a el a sub 0. Bueno, pues fíjese, la definición habla de polinomios con una variable y la que le presentan es la x.
Pero un polinomio puede tener más de una variable. Un polinomio puede contener más de una variable. Puede tener 2, 3, 4, 5 variables, las que usted quiera, las que pueda aparecer en una expresión, siempre y cuando sea una suma de términos en donde las variables, igual que cuando nada más hay una sola variable, tienen exponentes enteros y no negativos, o sea, enteros positivos. ¿Ok? Por ejemplo, eh, 2xy más una z menos 3 más 5xyz. ¿Okay? Ese es un polinomio en tres variables, las variables x, y y z. ¿Okay? Porque fíjense que es una suma de términos, multinomio, en donde las variables x, y, z, fíjense que ninguna de ellas tiene exponentes que no sean positivos y enteros. ¿Okay? Así que es un polinomio en la variable, en las variables, o con las variables x, y y z. Y fíjense que aquí volví a acentuar la palabrita y para no confundirla con la variable y. ¿Ok? Bien, ¿de qué grado? Bueno, pues mire, el grado de un polinomio que tiene más de una variable es el grado del término que tenga grado mayor. Recuerde cómo usted determinaba el grado de un término, sumando los exponentes de las variables que tuviera ese término, ¿verdad? Siempre y cuando no hubiese variable en el denominador, porque entonces esa variable en el denominador tendría exponentes negativos al subirlo arriba, y entonces eso no sería tampoco un polinomio. Por eso es que tienen que ser las variables con exponentes enteros y positivos. Pues vamos a ver los grados de cada término. El del primer término, como tiene dos variables y sus exponentes son 1 y 1, pues si usted suma esos dos exponentes, 1 más 1 es 2. Este es de grado 2. Este es de grado 1, porque la única variable que contiene tiene exponente 1. Este es de grado 0, porque no contiene variables. Y este es de grado 3. Así que, ¿cuál es el término con grado mayor? 2, 1, 0 y 3. Este. Pues ese 3 es el grado de ese polinomio, de grado 3. ¿Sí? Bien. Y entonces fíjense que sería un poco trabajoso decidir cuál es el coeficiente numérico. ¿Cuál es a la sub 1? El que tiene el z a la 1, 1, o el que tiene el y a la 1, o el que tiene el x a la 1. Y si hubiesen habido tres términos con x, uno con x, uno con y y uno con z, había 3a sub 1. Pues por eso es que en el caso de polinomios de más de una variable no se identifican de esta manera, en orden, ¿verdad?, con un suscrito, los coeficientes numéricos. Basta decir que es un polinomio con tales variables y de tal grado. Eso sí lo podemos decidir, ¿ves? Fíjense en este otro. Dice menos 3ab más 2b menos 5 más b cuadrado. Bueno, ese es otro polinomio. Es un multinomio, una suma de términos. Negativo 3a, 2b, negativo 5 y b cuadrado. Con las variables a y b. Este tiene dos variables. Este tenía 3, este tiene 2. Polinomio. Y fíjense que es polinomio. No tan solo es una suma de términos. Los exponentes de las variables son siempre enteros positivos. 2, 1 y 1 y 1. ¿Okay? Polinomio en las variables a y b de grado. Bueno, vamos a ver cuál es el término con grado mayor. El grado del primer término, al tener dos variables y su exponente ser 1, pues usted suma los exponentes de las variables que están en ese término. 1 más 1, el grado aquí es 2. Aquí el grado sería 1, porque la única variable que tiene es b y está a la 1. Aquí el grado sería 0, y aquí el grado sería 2. Pues fíjese, hay dos términos con el grado mayor.
Pues ese es el grado de ese polinomio, de grado 2. Y da la casualidad que hay dos términos que tienen ese grado, ¿ok? De grado 2, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora operaciones con polinomios. ¿Y qué operaciones iremos a ver con los polinomios? Pues las que usted conoce: la suma, la resta, la multiplicación y la división de polinomios, ¿ok? Vamos a empezar con la suma, ¿verdad?, de polinomios. Y vamos a ver estos ejemplos. Y el primero dice sume estos polinomios. (3x² menos xy más 9y². Ponemos un punto y una coma para separar ese polinomio que acabamos de escribir del siguiente que vamos a sumar, que dice 5xy menos y². Punto y coma, porque ahora viene el tercer polinomio que vamos a sumar, y dice 7x² menos 3xy menos 2y². Punto y coma, y ahora viene el cuarto, ¿verdad? 1, 2, 3, cuarto polinomio, que sería este, que dice menos 4x² más 7xy más 3. Y ahora viene el quinto, que dice 9x² menos 6y². Y ahora viene el sexto y último que tiene, que dice, no, todavía viene otro. Este sería 1, 2, 3, cuarto, quinto. 1, que dice 9x², perdón, 3x² menos 2xy. Y el último que dice 3xy menos 9y² y menos 1. Vamos a ver si los tenemos bien. 3x² menos xy más 9y², 5xy menos y², 7x² menos 3xy menos 2y², menos 4x² más 7xy más 3, 9x² menos 6y², 3x² menos 2xy y 3xy menos 9y² y menos 1. Exacto. Son 7 polinomios que nos piden que sumemos. Bueno, pues ¿cómo yo traduzco esto a términos matemáticos? Fíjense que me dice sume este polinomio, este polinomio, este polinomio, etcétera. Pues mire cómo usted lo traduce a lenguaje matemático. Fíjese que de hecho son polinomios, ¿verdad? De hecho son polinomios en las variables x y y son de grado 2, ¿verdad? Porque fíjese que todos los polinomios que están ahí, tienen grado 2, ¿verdad? Todos tienen grado 2. Este es de grado 2, este tiene grado 2, grado 2, pues es de grado 2. Este tiene grado 2, este tiene grado 2, este tiene grado 2. Este tiene grado 2, grado 2 y grado 2, de grado 2. Este tiene grado 2, grado 2 y grado 0, pues es de grado 2. Todos tienen grado 2. Así que, ¿cómo yo traduzco eso? Pues mire, dice que yo voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Este primer polinomio, 3x² menos xy más 9y². Pues yo voy a sumar, pues lo indico así, ese polinomio más. Y para yo identificar cuáles son los polinomios que voy a sumar, pues voy a encerrar este entre paréntesis, y el que viene, que es el siguiente que voy a sumar, lo voy a encerrar entre paréntesis también, que es el segundo que aparece después de este primer punto y coma. 5xy menos y². 5xy menos y². Y a eso le voy a sumar el siguiente polinomio, que es este que viene aquí. 7x² menos 3xy
menos 2y cuadrado. Y a eso le tengo que sumar el siguiente polinomio, que es este que dice menos 4x cuadrado más 7xy y más 3. Y luego viene este que dice 9x cuadrado menos 6y cuadrado. Luego viene este que dice 3x cuadrado menos 2xy y ya. Y en último que dice más 3xy menos 9y cuadrado y menos 1. ¿Ok? Pues ahí hemos expresado la suma de esos 7 polinomios, porque eso es lo que nos piden, que los sumemos, ¿verdad? Vamos a ver si lo escribimos bien. 3x cuadrado menos xy más 9y cuadrado, 5xy menos y cuadrado, 7x cuadrado menos 3xy menos 2y cuadrado, menos 4x cuadrado más 7xy más 3, 9x cuadrado menos 6y cuadrado, 3x cuadrado menos 2xy y 3xy menos 9y cuadrado y menos 1. Perfecto. Fíjense que al yo escribirlo de esa manera nos ha quedado un problema de los que se parecía en la clase pasada de combinación de términos semejantes, ¿se acuerdan? Con signos de agrupación, paréntesis. Y lo primero que usted hacía era ver si dentro de esos paréntesis usted podía simplificar más lo que estaba dentro de esos paréntesis. Y si usted se fija con cuidado, no puede simplificar más. No hay términos semejantes dentro de cada paréntesis. No hay un término semejante a este porque no hay x cuadradas aquí. No hay otro que tenga xy, no hay otro que tenga y cuadrado. Aquí no hay otro que tenga xy, no hay otro que tenga y cuadrado, etc. Dentro de cada paréntesis no hay términos semejantes que usted pueda combinar y por lo tanto simplificar esas expresiones que están dentro de los paréntesis. Pues ¿qué usted hacía? Los eliminaba, los paréntesis, ¿verdad? Los signos de agrupación. O sea que escribía todos los términos sin los signos de agrupación. Así que eso será igual a 3x cuadrado menos xy más 9y cuadrado más 5y menos y cuadrado más 7x cuadrado menos 3xy menos 2y cuadrado más menos 4x cuadrado. Bueno, como yo voy a sumar el negativo de 4x cuadrado, recuerde que por la definición de resta, sumar el negativo de un número es lo mismo restar esa cantidad, 4x cuadrado más 7xy y más 3. Y entonces más 9x cuadrado menos 6y cuadrado más 3x cuadrado menos 2xy y finalmente más 3xy menos 9y cuadrado y menos 1. Vamos a ver, fíjense que cada vez que usted dé un paso, asegúrese que lo copió bien, porque muchos errores que cometen los estudiantes es cuando pasan de un paso a otro, dejan de copiar algo o copian algo mal. Vamos a ver, y me puede pasar a mí también. 3x cuadrado menos xy más 9y cuadrado, 5xy menos y cuadrado, 7x cuadrado menos 3xy menos 2y cuadrado, menos 4x cuadrado más 7xy más 3, 9x cuadrado menos 6y cuadrado, 3x cuadrado menos 2xy, 3xy menos 9y cuadrado y menos 1. Muy bien. Pues ya que lo tenemos así, sin paréntesis, ahora es cuestión de ir pescando términos que sean semejantes unos a otros. Vamos a empezar. El primer término tiene coeficiente literal x cuadrado. Pues vamos a ver si hay otros términos que tengan ese mismo coeficiente literal, porque serían semejantes y son los que se pueden combinar. Vamos a ver. Tenemos el 3x cuadrado aquí. ¿Qué otro término con x cuadrado? Tenemos este. Vamos a irlo marcando. ¿Qué otro término con x cuadrado? Mírelo aquí. ¿Qué otro término con x cuadrado? Mírelo aquí. ¿Qué otro término con x cuadrado? Mírelo aquí. Y más ninguno. Pues son todos los términos que tienen x cuadrado. Los marcamos y son los que tenemos que combinar primero, ¿verdad? Porque son los primeros que aparecen con el x cuadrado. Así que recuerde que para usted combinar términos semejantes, lo que hacía era que combinaba sus coeficientes numéricos, o sea, el 3, el 7, el menos 4, etcétera, y el resultado de la combinación de esos coeficientes numéricos lo acompañaba con el coeficiente literal que los hacía semejantes, con x cuadrado. No sumaba los exponentes, lo dejaba igual, el x cuadrado. Vamos a ver. 3 y 7 son 10. 10 y menos 4 son 6. 6 y 9 son 15. 15 y 3 son 18. Ese es el resultado de la combinación de los coeficientes numéricos de esos términos semejantes que tienen x cuadrado y lo acompañamos con el x cuadrado que los hacía semejantes.
Bien, ahora fíjense que vienen los términos que tienen XY. Vamos a ver si hay otros términos que tienen XY. Puede ser que no haya ninguno. Si no hubiese más ninguno, pues entonces usted ponía menos XY, porque no combinaba con más nadie. Pero vamos a ver si hay otros términos con XY. Sí, mírenlo. Vamos a marcarlos ahora así. Con XY, con XY, con XY, con XY, con XY y con XY. ¿Okay? Unos cuantos términos con XY. Vamos a ver. Y lo hacemos lo mismo. Combinamos sus coeficientes numéricos. Negativo 1, 5, negativo 3, etcétera. Y el resultado de esa combinación de esos coeficientes numéricos lo acompañamos con el coeficiente literal XY, que es el que los hace semejantes. ¿Ok? Vamos a ver. Negativo 1 más 5 es 4. 4. Y menos 3 es 1. 1 y 7 son 8. 8 y menos 2 son 6. Y 6 y menos 9 es menos 3. Menos 3. Ah, perdón, menos 3 no. Combiné un 9 ahí que no iba. Vamos a pasarlo otra vez. Menos 1. Menos 1 y 5 es 4. 4 menos 3 es 1. 1 y 7 son 8. 8 y menos 6 son, perdón, 8 y menos 2 son 6. Y 6 y 3 son 9 XY. Vamos a repasarlo otra vez. Fíjense que fácilmente usted combina o pesca lo que no es. Menos 1. Menos 1 y 5. Menos 1 más 5 es 4 positivo. 4 y menos 3 es 1 positivo. 1 positivo y 7 positivos son 8 positivo. 8 positivo menos 2 es 6. Y 6 y, menos, y más 3. 6 más 3 son 9XY. Muy bien. Ahora el siguiente término tiene el coeficiente literal y cuadrado. Vamos a ver si hay otros términos que tienen y cuadrado. Sí, pues vamos a irlos marcando. Este y este. Esos tienen, los que pusimos llaves, tienen y cuadrado. Pues combinamos sus términos, sus coeficientes numéricos y el resultado lo acompañamos con el coeficiente literal, que ahora es y cuadrado, que los hace semejantes. Vamos a ver. 9 menos 1 es 8. 8 y menos 2 son 6. 6 y menos 6 se van. Y menos 9y cuadrado. Así que lo que quedó aquí fue menos 9y cuadrado, ¿verdad? Y finalmente, el siguiente término que aparece ahí, no aparece más ninguno, ¿verdad? Exacto. No, mira, aparece uno aquí que no hemos marcado, así que eso quiere decir que esos no lo hemos combinado. Este 3, vamos a ver si hay alguno que no tiene también coeficiente literal. Este 3 y este menos 1. Estos dos que quedan, que no se han marcado, son semejantes también, porque tienen el mismo coeficiente literal. ¿Cuál coeficiente literal? Ninguno. Pues combinamos sus coeficientes numéricos, que son 3 y negativo 1. Y 3 más negativo 1 da positivo 2. Pues ese es el resultado de la combinación de esos dos términos semejantes. ¿Qué coeficiente literal? Lleva el mismo que tenían estos dos, que es ninguno, más 2 y se acabó. Pues esta es la respuesta de ese problema. 18x cuadrado más 9xy menos 9y cuadrado y más 2. Bien, pues ahí tenemos el resultado de esa suma. Y usted dirá, es un poquitín peligrosa y riesgosa, ¿verdad? Pues fíjense que si usted tiene que sumar muchos polinomios, como fue en este ejemplo de 7 polinomios, y habían varios términos semejantes, algunos hasta nos equivocamos. Yo mismo me equivoqué, ¿verdad? Porque pesqué uno que no era, o combiné uno con otro que no era semejante a él. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos la ventaja de que a alguien se le ocurrió hacer ese tipo de problemas de otra manera, otra forma. Y es lo que se llama la forma vertical. ¿Y en qué consiste eso? Pues mire, que en vez de usted colocar los polinomios en forma horizontal, uno detrás del otro, e indicar que se van a sumar, usted lo coloca uno y los demás debajo de ese, ¿ok? Del siguiente modo. Colocamos el primero en primera posición, que es el 3x cuadrado menos xy y más 9y cuadrado. Y debajo de ese colocamos el siguiente que vamos a sumar, que es este. Pero con cuidado de colocar los términos que hay aquí, que sean semejantes a los que están aquí, unos debajo de los otros. Así que este 5xy iría aquí. 5xy.
XY. ¿Por qué? Porque es semejante a este, ¿ves? Lo colocamos debajo de él. Menos Y cuadrado, pues este iría aquí, debajo de este que es semejante a él. ¿Se fijan? Porque tiene el mismo coeficiente literal. El siguiente polinomio, que es 7x cuadrado, ese 7x cuadrado irá debajo de este, ¿verdad? 7x cuadrado, porque es semejante a este. Tiene coeficiente literal x cuadrado. Menos 3xy, mírenlo aquí, menos 3xy. Menos 2y cuadrado, semejante a este. Luego viene este, menos 4x cuadrado, que irá aquí debajo, menos 4x cuadrado, más 7xy, semejante a este, así que lo colocamos a esto, y más 3, y fíjense que ese que no tiene coeficiente literal, no hay ningún término aquí que no tenga coeficiente literal. Eso es un término que no es semejante a ninguno de los que ya tenemos, pues lo colocamos acá afuera, más 3, porque no es semejante a ninguno de los que está aquí, ¿ves? Y ahora viene este, 9x cuadrado, que vendrá aquí debajo, menos 6y cuadrado, aquí debajo. Luego viene este, 3x cuadrado, menos 2xy, debajo de este. Y finalmente viene este, 3xy, menos 9y cuadrado, y menos 1, que fíjense que ese menos 1 se colocaría debajo de este, porque es semejante a él, ¿se fija? El menos 1 es semejante a este que está aquí arriba, porque no tiene los dos no tienen coeficiente literal. Y entonces usted pasa una raya aquí, que es equivalente a decir que va a ser igual esa suma a lo siguiente. Y fíjense que entonces usted tiene columnas con coeficiente, con términos que son semejantes, que tienen el mismo coeficiente literal, ¿eh? Pues ahora yo no tengo que ir pescando este 3, con este 7x cuadrado, después pescarlo con este menos 4x cuadrado, ¿ves? Como dice aquí, pescándolo, porque ya los tengo aquí colocados uno debajo de los otros, ¿les fijas? Todos estos son semejantes, todos estos son semejantes, todos estos son semejantes, porque tienen el mismo coeficiente literal, x cuadrado, xy, y cuadrado, y ningún coeficiente literal. Y se hace mucho más fácil. Debajo, aquí debajo de esta rayita yo colocaría los resultados, pero como aquí no me cupo, yo los voy a colocar, digamos, por acá, pero usted los va colocando debajo de estas rayitas, ¿ok? Vamos a ver, y recuerda que lo que tiene que hacer es combinar los coeficientes numéricos, los números en particular que acompañan a los coeficientes literales que nos hace semejante a esos términos. 3 y 7 son 10, 10 y menos 4 son 6, 6 y 9 son 15, y 15 y 3 son 18x cuadrado, el mismo coeficiente literal que los hace semejantes a todos. Y este que está aquí, iría aquí debajo, ¿verdad? Lo que pasa es que no cabe, lo tuve que poner acá. Ahora viene la columna de las XY. Menos 1 y 5 son 4, 4 y menos 3 es 1, 1 y 7 son 8, 8 y menos 2 son 6, y 6 y 3 son 9, con el coeficiente literal XY que los hace semejante a todos. 9 menos 1 son 8, menos 2 son 6, y 6 menos 6, 0. Y después viene menos 9, pues menos 9 y cuadrado, es lo único que quedó aquí, porque estos se anularon, ¿verdad? Dieron 0, pero queda menos 9y cuadrado, pues menos 9y cuadrado. Y finalmente 3 y menos 1, 2. Y esta es la respuesta, y si usted la compara con la otra que obtuvimos, al hacerlo en la forma horizontal, vamos a ver si es la misma. 18x cuadrado más 9xy menos 9y cuadrado y más 2. Muy bien, ahí tiene el ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, ya nos van a dar los polinomios en forma vertical. Puede darle un problemita que ya el problema no le diga sume, para que usted lo coloque en forma vertical. Puede ser que se lo den ya en forma vertical. Y mírelo aquí. Dice 3x cuadrado menos 2x menos 1 menos x cuadrado menos 5x más 2 y 5x cuadrado más 3x y más 1. ¿Okay? Bien, ya se lo dieron en forma vertical. No tiene que colocarlo en forma vertical, ya están en forma vertical. Pues usted procede a sumar las columnas de
de términos que son semejantes, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Aquí, 3 menos 1 son 2. Y 2 y 5 son 7x². Menos 2 y menos 5 es menos 7. Y menos 7 más 3 da negativo 4x. 1 y 2, menos 1 y 2 es 1. Y 1 más 1 es 2. Más 2. Así que esta que está aquí sería la respuesta de nuestro problema. ¿Okay? Pues fíjense cómo usted puede hacer una suma de polinomios en forma horizontal, que es muy impráctica, o en forma vertical. O sea que si se los dan sin ponérselos en forma vertical, yo les recomiendo que usted lo coloque en forma vertical, como les dije, colocando los términos que son semejantes unos a otros, unos debajo de los otros. Y si se lo dan en forma vertical, pues no hay problema, ya está escrito en forma vertical y muy práctico, muy fácil de combinar. Vamos a ver el caso de las restas. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero dice así: a este polinomio 5x² menos 2x menos 6, réstele este polinomio 3x² más 7x menos 7. Ahí no dice sume tales polinomios, sino a tal polinomio réstele tal polinomio. Pues ¿cómo traducimos eso, verdad?, a forma matemática? Pues ¿qué dice aquí? Que a este polinomio, vamos a escribirlo, a 5x² menos 2x menos 6, vamos a cerrarlo entre paréntesis, a ese polinomio yo le voy a restar, réstele este otro polinomio, 3x² más 7x menos 7. Fíjense que es muy parecido a esta proposición que tuvimos aquí, pero lo único que aquí se sumaban, aquí se restan. Bueno, recuerde que restar, por definición que vimos de resta, un número menos otro es lo mismo que el primer número más el negativo del segundo, ¿verdad? Así que eso es lo mismo que decir este polinomio más el negativo de este. Pero el negativo de este negativo es lo mismo que pensar que hay un negativo 1 ahí. Así que como este negativo 1, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma y de la resta de la izquierda, habrá que multiplicar negativo 1 por cada uno de estos. Al multiplicar negativo 1 por 3x da negativo 3x. Al multiplicar negativo 1 por 7x da negativo 7x. Y al multiplicar negativo 1 por negativo 7 da positivo 7. Y entonces, eso significa que lo que yo tengo que hacer es sencillamente escribir ahora este polinomio, y este polinomio, pero cambiándole el signo a cada uno de sus términos. Así que vamos a ver en lo que resulta esto. 5x² menos 2x menos 6, le voy a restar esto. 3x² menos 7x y más 7. ¿Ves? El primer polinomio lo dejamos igual, pero al segundo, al eliminar el paréntesis, le cambiamos el signo a cada uno de sus términos. Este 3x², pues menos 3x². Este 7x, pues menos 7x. Y este menos 7, pues más 7. Y ahora pescamos los términos semejantes. Mira, aquí hay dos que son semejantes porque tienen el mismo coeficiente literal x². Y 5 menos 3 es 2. Y lo acompañamos con el coeficiente literal x² que los hace semejantes. Eso recuerde que no cambia, el coeficiente literal. Tenemos estos dos que son semejantes, ¿verdad? Negativo 2x y negativo 7x. Y negativo 2 y negativo 7, ahora al sumarse es negativo 9. Y x se acompaña el resultado. Y finalmente el negativo 6 más 7, pues 7 menos 6 es 1 positivo porque 7 es más grande que el 6. Así que esta sería la respuesta. ¿Cómo lo haremos de otra manera? Pues también en forma vertical, ¿verdad? Y va a ser más práctico que eso también, porque fíjense que ahí también, ahí pescando los términos que son semejantes, en una ristra horizontal podemos perder algunos términos que son semejantes o confundirnos con términos que no son semejantes entre sí.
Pues la otra forma, que es muy práctica, es colocar esa resta en forma vertical. Pues mire, recuerde que en el caso de la resta, en la resta hay dos números que se restan. Uno se llama el minuendo y otro se llama el sustraendo. El minuendo, cuando usted coloca una resta en forma vertical, lo coloca arriba, ¿ok? Así que en este caso, ¿cuál es el minuendo? Este, porque a ese yo le voy a restar el sustraendo, ¿ok? Este se coloca arriba, 5x cuadrado menos 2x menos 6, y el sustraendo lo colocamos debajo, 3x cuadrado menos, más 7x y menos 7. Y usted dirá, bueno, pero ahora tengo el 5x cuadrado, el menos 2x y el menos 6, y tengo el 3x cuadrado, el 7x y menos 7. Y aquí supuestamente debe haberme quedado menos 3x cuadrado, menos 7x y más 7. Pues fíjese, eso quiere decir que cuando usted lo coloca en forma vertical, al sustraendo, antes de nada, usted le va a cambiar todos sus signos. ¿Y cómo indica eso? Este primer término positivo, voy a poner aquí un paréntesis, quiero decir, era positivo, pero ahora va a ser negativo. Igualmente aquí, este segundo término es positivo, era positivo, ahora va a ser negativo. Y este tercer término es negativo, era negativo, ahora va a ser positivo. Y ahora pensamos que eso es una suma, como los ejemplos anteriores de suma, ¿verdad? Combinamos los coeficientes, 5 y menos 3 es 2. 2 positivo porque 5 es más grande, y lo acompañamos con el x cuadrado. Negativo 2 y negativo 1, 7. Pues recuerde que la suma de dos negativos da negativo y se suman los valores absolutos 2 y 7, 9, con el signo negativo, y se acompaña con el coeficiente literal que los hace semejantes. Y entonces finalmente 7 y menos 6 es 1 positivo porque el 7 es más grande que el 6 y tiene signo positivo, ¿ok? Así que esa sería la respuesta. Fíjense que obtuvimos la misma, 2x cuadrado menos 9x más 1. Fíjense en este segundo ejemplo, en donde nos presenta un ejemplo de resta ya escrito en forma vertical, pero es importante que nos diga reste, porque si nos ponen dos polinomios uno arriba del otro y no nos dicen qué vamos a hacer, podemos pensar que vamos a sumar, pero que vamos a restar es importante identificarlo, y usted verá por qué. Y este dice 5x cuadrado menos 3xy más y cuadrado. Y abajo dice 2x cuadrado menos 3y cuadrado. Bien. Y fíjese que es importante que diga reste, porque si no dice nada, usted no sabe si va a sumar o restar. Claro, si dice suma es a sumar. Ahora, si dice resta, tiene que hacer lo siguiente enseguida: cambiar el signo a los términos del sustraendo, que es el polinomio que va a estar en segunda posición. Primera posición, segunda posición. Si dice sume, usted no cambia los signos, usted suma inmediatamente. Pero si dice resta, pues entonces usted va al sustraendo, que es el polinomio que está abajo en esta forma vertical, y le cambia los signos a cada término. Este que era positivo se cambia a negativo, este que es negativo se cambia a positivo, y ahora combina las columnas de términos semejantes como si fuera una suma. 5 menos 2 es 3x cuadrado. Este no combina con más nadie, se queda igual, 3xy. Y este de 1y cuadrado más 3y cuadrado, 4y cuadrado. Y esta sería la respuesta. ¿Se fijan? Fíjense en este tercer ejemplo, que dice de tal cosa de 2a cuadrado menos 3ab más 3b cuadrado reste 5a cuadrado más ab menos 4b cuadrado. ¿Okay? Fíjense que el problema se parece al primero, ¿verdad? Que decía a tal polinomio reste de tal polinomio. Pues aquí dice algo parecido: de tal polinomio reste este otro polinomio. Pues este, al colocarlo en forma vertical, es el que va arriba, es el minuendo, y este es el que va abajo, porque este es el que yo voy a restar de este.
Aquí este es el que yo se lo iba a restar a este. ¿Se fijan? Es lo mismo. Bien, así es que este lo colocamos en primera posición. 2a cuadrado menos 3ab más 3b cuadrado. Y este lo colocamos abajo. 5a cuadrado más ab y menos 4b cuadrado. Y entonces recuerde que si esa va a ser una resta, lo primero que usted procede a hacer es a cambiar el signo a cada uno de los términos en el sustrayendo, el polinomio que está abajo. Este que es positivo se convierte en negativo, este que es positivo se convierte en negativo y este que es negativo se convierte en positivo. Vamos a ver, y ahora, como si fuera un problema de suma. 2 y negativo 5 va a dar negativo, porque el 5 es más grande que el 2 y es negativo. Y restamos 5 menos 2, 3, y lo acompañamos con el coeficiente literal que lo hace semejantes. No se cambia, a cuadrado. Aquí, 3ab y menos 1ab, pues 3 y menos 1, menos 3 y menos 1 es menos 4. Y lo acompañamos con el coeficiente literal que los hace semejantes. Recuerde, cuando yo sumo dos negativos, el resultado es negativo, y sumamos los valores absolutos. 3 y 1 que hay aquí, 4. Y aquí también se hacen los dos positivos, así que se suman. 3 y 4, 7, y va a dar positivo, porque positivo más positivo, positivo, y lo acompañamos con el coeficiente literal que los hace semejantes. Bueno, pues con eso terminamos la resta de polinomios y con eso terminamos estos primeros 50 minutos de esta cuarta clase de nuestro curso de matemática técnica. Ya mismito regresamos con la segunda parte, los segundos 50 minutos de la cuarta clase. Nos vemos ya prontito.